Hola, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a este ministerio Defensores de la Verdad. Y hoy quiero compartir contigo una temática que es un poco problemática, ya que muchas personas, muchos adventistas del séptimo día, estamos incidiendo en este tema. Y bueno, este es un traje que le va a servir a muchas personas. Ahora, el objetivo no es dañar a nadie, sino tratar de que recordemos aquello que nos identifica, que nos hace un pueblo separado y diferente. Bien, el tema es sobre las diversiones prohibidas o los juegos prohibidos. Aquí tengo en mi mano, esto va a ser breve, no va a ser muy largo. Tengo dos certificados bautismales de diferentes años. ¿Por qué tengo dos? Porque como ustedes saben, hace unos años la iglesia añadió una nueva doctrina, de modo que ahora hay 28 doctrinas en la iglesia adventista del séptimo día organizada, la grande. La conferencia general tiene 28 doctrinas, la iglesia adventista del séptimo día. Pero tradicionalmente, hasta hace unos pocos años, eran 27, así que puede ser que usted se haya bautizado antes de que se incorporara la nueva doctrina y en su certificado bautismal pues tenga 27 doctrinas, o bien tenga el certificado nuevo donde están las 28 doctrinas. Y por eso, bien, no quiero que usted se vaya a confundir y vaya a pensar que esta doctrina de la cual voy a hablar el día de hoy no está en su certificado bautismal. Yo espero que sí la pueda encontrar. Si su certificado bautismal tiene las 27 doctrinas, bien, este punto que queremos tocar el día de hoy está en la doctrina número 24. Ahora, si está en el certificado bautismal que tiene 28 doctrinas, está en la doctrina número 25. Solo hay una diferencia de un número, o sea, en la número 24 o en la número 25. Y lo voy a leer, dice de la siguiente manera: en la vida cristiana hay separación completa de cierto, nótese cómo dice, y este es el certificado bautismal que recibe todo adventista para formar parte de la iglesia como tal. El resumen de las doctrinas, las enseñanzas de la iglesia adventista del séptimo día, aquello que usted supuestamente ha aceptado como parte de su fe. Dice ahí: en la vida cristiana hay separación completa de ciertas prácticas mundanas. Estas prácticas son denominadas prácticas mundanas, y nosotros tenemos que tener una separación completa de ellas, como los juegos de naipes, la asistencia al teatro, el baile, etcétera. Todo lo que entra en esta categoría. Aquí fueron bastante simples, no quisieron abundar en lo que este principio abarca, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Termina diciendo: porque tienden a rebajar y destruir la vida espiritual. Estas diversiones, estos juegos, su tendencia es a rebajar y destruir la vida espiritual. Así que se menciona aquí por nombre el teatro y el baile y los juegos de naipes, es lo que podríamos decir, los juegos de baraja. Ahora, ¿por qué traigo esta temática este asunto a este video? Porque he observado que entre las filas adventistas del séptimo día de esta doctrina están haciendo poco caso, o sea, no se está teniendo en cuenta, no se está ni siquiera y es interesante porque el mismo manual de la iglesia adventista del séptimo día dice que una de las causas de censura o incluso de fraternización de la iglesia adventista es por negar o no cumplir con algunas de las doctrinas de la iglesia. Y esta es la doctrina número o bien 24 o 25 en correspondencia del certificado bautismal que usted tenga. Así que está establecido bien claro por la iglesia, y aquí están los textos bíblicos, usted lo puede analizar, donde está este principio en la Biblia,
que el cristiano tiene que tener una separación completa de estas prácticas que son denominadas prácticas mundanas. Y se incluye aquí el juego de naipes. Ahora, es común encontrar que en la misma iglesia, cuando se hacen ciertas actividades, congresos de jóvenes o giras donde asisten al río, a la playa o algún otro lugar donde se busca una recreación para la iglesia, pues estas diversiones que están literalmente prohibidas por las doctrinas de la iglesia y prohibidas, como vamos a ver, por el espíritu de profecía, que es un poco más abarcante en esta temática, pues ya se ignora este hecho, se le pasa por alto estas enseñanzas, y ya sea por ignorancia o consciente o inconscientemente, pues están cometiendo un delito. Estamos practicando diversiones mundanas que están rebajando y destruyendo la vida espiritual de los hermanos de la iglesia. Y esto es más grave de lo que muchos podrían pensar, y para eso quiero compartir entonces lo que dice el espíritu de profecía, para que nadie vaya a decir, ay, qué extremista, qué fanático. Bueno, para empezar, no lo digo yo, lo dicen las 28 doctrinas, pero sin embargo están los juegos de baraja y de naipes abundando dentro de los jóvenes y de los mismos dirigentes de la iglesia adventista en recreaciones y actividades de la iglesia. Bien, voy a ser breve y quiero compartir simplemente lo que dice el espíritu de profecía. Hay muchas citas al respecto, pero bueno, solamente hice una selección de las más significativas para mí. Consejo para los maestros, página 330, párrafo 1, dice lo siguiente: la recreación es necesaria para los que se dedican al trabajo físico, y es aún más esencial para aquellos cuya labor es principalmente mental. Es como aquella persona que trabaja en la oficina. Dice, no es esencial para nuestra salvación ni para la gloria de Dios mantener la mente trabajando constantemente y excesivamente, ni siquiera en temas religiosos. Un buen consejo. Hay diversiones como el baile, los naipes, el ajedrez, las damas, etcétera. Cuando dice etcétera, incluye aquí una serie de juegos también que no que entran en la categoría del mismo principio, o sea que son de la misma familia de juegos. Podríamos decir, resumir, los juegos de azar o los juegos de mesa. Se menciona aquí el baile, los naipes, el ajedrez, las damas, etcétera, que no podemos aprobar. Esas diversiones no las podemos aprobar. ¿Por qué? Porque el cielo las condena, así de simple. No tenemos que indagar en cuanto a esto. Cuando Dios envía una orden a través del profeta, y es porque Él en su sabiduría ha considerado que esto es dañino para su iglesia. Simple, no tenemos que protestar o buscarle una explicación humana para acomodarla a nuestro gusto. Yo sé por qué lo digo, porque pasa, y a veces se le busca la vuelta a la cita para tratar de justificar que al final se continúen los bailes, los naipes, el ajedrez, estos juegos, pero de una forma inocente. Pero no es cierto. Dice aquí, el cielo condena estas prácticas. Estas diversiones abren la puerta a un gran mal. No son benéficas en su tendencia, sino que tienen una influencia excitante y producen en algunas mentes una pasión por los juegos que los llevará a jugar por dinero y a la disipación. Todos estos juegos deben ser condenados por los cristianos y deben sustituirse por algo que sea perfectamente inocuo. Bueno, la cita es clara. Ahora, aquel que le quiere dar la vuelta al asunto y justificar lo mal hecho, lo va a hacer. Dice otra cita, consejos para los maestros, página 317, párrafo 3 y párrafo 4. Dice ahí bien claro, debe prohibirse el juego de los naipes. Es el juego de cartas. Y ahí te encuentras entonces al mismo pastor o a los ancianos de la iglesia, a los directores de jóvenes, a los jóvenes de la iglesia jugando naipes en una gira de la iglesia, en alguna actividad recreativa de la iglesia, jugando las barajas, jugando el ajedrez, jugando las damas, jugando quizás el parchís o el domino, que es muy popular por acá por mi zona, pero entra en la misma categoría de los juegos de azar, los juegos que están condenados por el cielo. Deben prohibirse estos juegos.
Las compañías y tendencias son peligrosas. No hay nada en estas diversiones que sea benéfico para el alma o el cuerpo. No hay nada que fortalezca el intelecto, nada que permita almacenar en él valiosas ideas para el uso futuro. La conversación se dedica con frecuencia a temas triviales y degradantes. Y a ver, no quiero ser específico ni detallista, pero yo he observado que donde se juegan estos juegos, los juegos de mesa, ya sea parchís, dominó, barajas, etcétera, se provoca un ambiente para nada espiritual. Las emociones se alteran y bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan. Dice el siguiente párrafo: el ser experto en manejar los naipes conduce a menudo al deseo de usar este conocimiento y tacto para obtener algún beneficio personal. Esto es delicado. Se juega una pequeña suma y luego una mayor, hasta que se adquiere la sed del juego que conduce a la ruina segura. ¿A cuántos, no es una pregunta, una exclamación, a cuántos ha llevado esta diversión perniciosa a toda práctica pecaminosa, a la pobreza, a la cárcel, al homicidio y al cadalso? Wow. Y sin embargo, muchos padres no ven la terrible cima que amenaza tragar a nuestros jóvenes. Bueno, una cita bastante clara. Otra cita, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 140, párrafo 2, dice lo siguiente: Satanás ha inventado muchas formas de dilapidar los medios que Dios ha dado. Los juegos de naipes, las apuestas, los juegos de azar. Y por cierto, alguien diría, no, es que el juego de dominó no está mencionado en el espíritu de profecía. Pero bueno, ella cuando dice aquí los juegos de azar, el dominó es un juego de azar. Entra dentro de la categoría y el principio es el mismo, incluido el parchís. Dice los juegos de naipes, las apuestas, los juegos de azar, las carreras de caballo y las representaciones teatrales, y no voy a tocar esta tecla, pero bueno, también están incluidas aquí, son invenciones suyas. ¿Invenciones de qué? Del diablo. Y él ha inducido a los hombres a promover estas diversiones con tanto celo como si estuvieran ganándose la preciosa dádiva de la vida eterna. Los hombres gastan sumas, y es un hecho, estas personas que se reúnen para jugar y cogen esto con una furia y con un afán tremendo, y a donde van, en un congreso, a donde van a una actividad recreativa, si van al río, si van a la playa, allá se llevan esos juegos. Los hombres gastan sumas inmensas en estos placeres prohibidos y como resultado su capacidad, que ha sido comprada con la sangre del Hijo de Dios, es degradada y corrompida. Y aquí está hablando específicamente de aquel que se ha hundido y se ha enviciado en este juego y ya está en el hábito de jugar por dinero. Dice: las facultades físicas, morales y mentales que se han recibido de Dios y que pertenecen a Cristo son utilizadas celosamente al servicio de Satanás y para alejar a los seres humanos de la justicia y la santidad. Déjenme decirles que no hay nada de santidad en el ambiente donde se juegan estos juegos. Voy a saltar algunas citas, voy a leer las más significativas. Esta, por ejemplo, es del Hogar Cristiano, página 468, párrafo 2, dice: la ópera, con sus exhibiciones fascinadoras y su música embelecedora, las mascaradas, los bailes y los juegos de naipes, son cosas que usa Satanás para quebrantar las vallas de los principios sanos y abrir la puerta a la sensualidad. En toda reunión de placer donde se fomente el orgullo o se dé rienda suelta al apetito, donde se le induzca a uno a olvidarse de Dios y a perder la vista a los intereses eternos, allí está Satanás rodeando las almas con sus cadenas. En muchas familias religiosas se hace del baile y del juego de naipes pasatiempos de sala. O sea, algo aquí entre familia. El baile y el juego de cartas, de naipes. Se insiste en que son diversiones domésticas, de casa, sosegadas, de las que se puede disfrutar con toda seguridad bajo las miradas paternas. Y es el argumento que muchos usarían para justificar esto. No, lo malo es no enviciarse.
van a decir algunos, no, lo malo es que no juguemos dinero. Y aquí nosotros lo jugamos, pero sin apostar, sin jugar dinero. Ahí sí es malo. Si llegamos a apostar, entonces ahí sí es pecado, ahí sí es malo. Pero si lo hacemos aquí entre amigos, entre hermanos, no pasa nada. Ese es el argumento que van a usar muchos. Pero nótese lo que dice aquí: en muchas familias religiosas, podríamos incluir iglesias, lamentablemente ya se hace ahí, se hace del baile y del juego de naipes pasatiempos de sala. Se insiste en que son diversiones domésticas sosegadas, de las que se puede disfrutar con toda seguridad bajo las miradas paternas. Pero se cultiva así una afición a estos placeres excitantes, y lo que se tuvo por inofensivo en la casa o en la iglesia, pronto dejará de considerarse peligroso fuera de ella. Todavía queda por ver si se puede obtener algo bueno de estas diversiones. No dan vigor al cuerpo ni descanso al intelecto. No implantan en el alma un solo sentimiento virtuoso o santo. Por el contrario, destruyen todo aprecio por los pensamientos serios y los servicios religiosos. O sea, el deseo por las cosas espirituales se va al piso. Es verdad que hay un gran contraste entre las mejores reuniones sociales y las promiscuas y degradadas concurrencias del salón de baile de baja realeza. O sea, alguno dirá, pero bueno, no se puede ser tan extremista. No es igual cuando se reúnen los hermanos de la iglesia y, o sea, aquí no hay ron, no hay cigarro, no hay drogas. Ok, pero igual se está preparando el terreno para que estas cosas, si se consideran santas en ese contexto, pues no va a haber ningún problema que el día de mañana se practique también en la calle. Y en fin, es dañino, es malo, se arruinan y se destruye todo aprecio por los pensamientos serios y los servicios religiosos, por las cosas espirituales. Todas estas cosas constituyen pasos en la senda de la disipación. Esto es del Hogar Cristiano, en la página 469, párrafo 1, párrafo 2. Esta es otra, dice Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 212 y párrafo 2, y me parece que estuviera describiendo la situación de muchas iglesias adventistas hoy en día. Dice: en nuestros días vemos que las iglesias estimulan las comilonas, la glotonería y la disipación por medio de comidas, ferias, bailes y festivales establecidos con el propósito de reunir fondos para la tesorería de la iglesia. Este es un método inventado por mentes carnales para conseguir recursos sin realizar sacrificios. Este ejemplo impresiona a las mentes juveniles. Ven que las loterías, las ferias y los juegos de azar son aprobados por la iglesia, y piensan que hay algo fascinador en este modo de obtener recursos. El joven es rodeado por las tentaciones. Entra a la galería de juegos de bolo, al salón donde se practican juegos de azar, para ver de qué se trata. Ve el dinero que recibe el ganador. Eso le parece interesante. Parece una forma más fácil de obtener dinero por medio del trabajo que mediante el trabajo honrado, que requiere energía perseverante y economía estricta. Piensa que eso no puede causar daño alguno, porque juegos similares han sido utilizados para obtener recursos para beneficio de la iglesia. Entonces, ¿por qué él no podría ayudarse de la misma forma? Se ha dicho que lo que el pastor santifica, lo que santifica la iglesia, con su ejemplo, con la práctica, esto afecta la mentalidad para siempre de los miembros, de los que visitan la iglesia, y lo que ha sido santificado por la práctica del pastor, de los dirigentes de la iglesia, los altos dirigentes y de la misma iglesia, pues nunca va a volver a ser visto de la misma manera por parte de los miembros más pequeños, por los laicos, por los jóvenes, por los que visitan la iglesia, porque se les enseñó en la misma iglesia que estas cosas no tenían nada de malo. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 212, párrafo 3, este es el párrafo 3, dice: posee un poco de dinero, hablando del joven que veníamos contando, y se arriesga a invertirlo pensando que le proporcionará una gran suma. Sea que gane o pierda, ha iniciado el camino descendente que lo llevará a la ruina.
pero fue el ejemplo de la iglesia el que lo indujo a aventurarse por el camino falso. ¿Qué les parece? Una cita bastante fuerte. Y voy a terminar solamente con esta. Dice, La Temperancia, página 32, párrafo 4. Necesitamos hombres que bajo la inspiración del Espíritu Santo reprendan los juegos de azar y el uso de licores, males que tanto abundan en estos últimos días. Y así, yo quiero ser uno de esos hombres. Quiero reprender los juegos de azar. Yo no quiero formar parte de eso. No quiero jugar las barajas, no quiero jugar naipes, no quiero jugar ajedrez, no quiero jugar damas, no quiero jugar dominó, ni parchís, ningún juego de azar, ningún juego de mesa, nada que sea, como dice el Espíritu de Profecía, que el cielo lo condene y que destruya mi deseo por las cosas espirituales. Sí, yo estoy de acuerdo con esta doctrina de la iglesia, la número 24 según las 27 doctrinas, o la número 25 según las 28 doctrinas. En la vida cristiana hay separación completa de ciertas prácticas mundanas, como lo es los juegos de azar, los juegos de naipes, asistencia al teatro, al baile, etc. Podría detallar un poco más sobre los bailes, sobre la asistencia al teatro, al cine, cosa que ya es casi común entre muchos adventistas. Pero bueno, si realmente amamos lo que Dios dice y lo que dice el Espíritu de Profecía, no vamos a pisotear esa instrucción. Seamos fieles y obedientes a lo que Dios nos manda. Espero que este material haya servido de ayuda, de amonestación para muchos. Y si crees que alguien más tiene que escucharlo, pues tiene toda libertad para compartirlo. Que Dios te bendiga.